En mayo de 2008, la Fiscalía Nacional Económica comenzó una investigación por una colusión de precios entre las mayores cadenas farmacéuticas chilenas, Farmacias Ahumada, Cruz Verde, Salco-Gran, tras una denuncia de la Subsecretaría de Salud Pública. Durante la investigación se decretó alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos. Han pasado años y hoy conocimos el veredicto de los 10 imputados en la causa. El tribunal los absolvió a todos. Resulta que ahora se señala que la colusión no existe en el tipo penal y por lo tanto no se logra probar entonces esta adulteración de precios. El caso Farmacias lo analizamos ahora porque esto es noticia. Abordamos lo ocurrido en esta jornada junto a Jaime Mulet, abogado querellante del caso Farmacia. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, necesito preguntar, así brevemente, el balance que tiene usted hoy día después de conocer este veredicto. Bueno, obviamente estamos sorprendidos. Yo te diría que muy sorprendido por el fallo del tribunal, aunque debemos reconocer que tenemos un voto, digamos, es un fallo dividido, donde hubo dos magistradas que estuvieron por señalar que deben ser absueltos las personas acusadas, y hubo un juez, el juez señor Flores, que está por condenar, ¿ah? De manera que este fallo dividido, creemos nosotros, nos da pie. Además estamos analizando la sentencia, el veredicto, y muy probablemente, es altamente probable que nosotros recurramos de nulidad y pidamos que esto se recalifique. Es lo que estamos estudiando en este momento. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar cuando aquí sí hubo sanciones a las empresas, por ejemplo? No se estaba sancionando en lo individual, nombre por nombre, pero sí hubo en las empresas. Entonces, daba por hecho que todos entendíamos que efectivamente el delito aquí existió. Bueno, nosotros también creemos que ha hecho un trabajo muy bueno el Ministerio Público, el fiscal Jaime Retamal. Estamos convencidos, con la ayuda nuestra como querellantes, que en el juicio oral, durante el desarrollo del juicio, se acreditó la existencia del delito, se acreditó la participación. Yo hoy día te diré, creo que por debilidad de un tribunal, de algunos magistrados, acogieron algunas de las múltiples tesis que planteó la defensa. Fíjate que nosotros enfrentamos en este juicio con un Ministerio Público muy activo, sobre todo desde que lo toma Jaime Retamal como fiscal, a un adversario muy poderoso, donde están no solamente las tres grandes cadenas de farmacias, sino que también importantes grupos económicos detrás, donde hicieron un despliegue durante el juicio fantástico, gastando cientos de miles de dólares. Trajeron peritos desde Estados Unidos, dos. Trajeron a Sebastián Edward, uno de ellos desde Estados Unidos, como perito, una persona que escribe y que influye en los medios de comunicación, que escribe regularmente en el diario La Tercera. Pidieron informe de derecho a numerosos profesores, ¿cierto?, de derecho, en fin, todo pagado obviamente por la farmacia y por los grupos económicos que hay detrás. Y tenemos una fiscalía, con los querellantes que somos nosotros, que más bien hacemos un esfuerzo más bien personal, y una fiscalía que también no tiene todos los recursos. Y yo creo que ahí las magistradas, digamos, de alguna manera se dejaron impresionar y creo yo fueron débiles y acogieron algunas de las tesis, a nuestro juicio, planteadas por la defensa, pero creo que de manera equivocada. Quiero plantear una pregunta porque también tenemos a otro entrevistado con nosotros. El 28 entonces se conoce este fallo. ¿Los argumentos de la minoría, del magistrado de minoría, les servirían a ustedes para pedir la nulidad? Sin duda, los argumentos de él son contundentes, nosotros creemos que son los verdaderos y vamos a seguir en la pelea, así que en eso estamos. Jaime, en pantalla ya está Jaime Calderón, el presidente de Conadecus, y que obviamente ha estado desde que comenzó todo este proceso pendiente de todo lo que ha ido ocurriendo. Hernán Calderón está con nosotros entonces desde el centro de Santiago. Hernán, ¿cómo recibe usted esta absolución de estos 10 procesados en la causa? Bueno, realmente sorprendido, porque claramente nosotros esperábamos que este fallo concluyera con la penalidad que esperábamos que asumieran estos ejecutivos, que fueran condenados,
pero claramente estamos sorprendidos y esto nos dice de que nuevamente queda en el tapete de que aquí en Chile los delitos de cuello y corbata quedan en la impunidad. Eso es lo que nos queda a nosotros. Claramente lo que dijo el Jaime Mulet tiene razón. Todos esperábamos un fallo que los condenara, pero estamos sorprendidos y esperamos que esto se pueda revertir y yo creo que hay los elementos suficientes. Las pruebas que otorgó la investigación de la Fiscalía Nacional Económica son concluyentes y ratifican todo lo que se está diciendo hoy día de que hubo una colusión, que hubo acuerdo de precios y lo que sorprende es este fallo de este tribunal que probablemente, ojalá se pueda revertir para que de una vez por todas tengamos justicia para los consumidores y que además se condene a los que tienen más. Hernán, bien cortito preguntarle también, después de lo que conocimos el día de hoy, ¿en qué condición quedan los consumidores y usuarios hoy día si estamos hablando de un caso tan emblemático como este? ¿Qué queda en estas condiciones? Mira, yo quiero aclarar en esta situación, lo que estamos viendo hoy día es la arista penal, pero la arista civil sigue su curso normal. En el ámbito civil y económico, las tres empresas fueron sancionadas por el Tribunal de Libre Competencia. En la Corte Suprema ratificó los fallos con las multas y la condena de estas empresas con multas altísimas. Por lo tanto, en ese ámbito ya está resuelto. Los que queda pendiente hoy día de los consumidores es que hay demandas colectivas que están en curso para poder exigir la compensación y la indemnización de los consumidores y en eso quiero aclararlo, las demandas colectivas tuvieron la admisibilidad, estamos en la etapa de alegatos, han habido un sinnúmero de recursos de estas empresas para poder oponerse, pero las demandas siguen su curso y por lo tanto esperamos que prontamente también, en un tiempo mucho más largo, tengamos la respuesta definitiva de los tribunales para los consumidores para que puedan ser compensados. Por lo tanto, hay que separar las aristas. Esta es la penal y la otra es la civil. Perfecto, Hernán. Espérenme un segundo, por favor. Seguimos acá en estudio también. Jaime, el proceso de nulidad, de llegar a efectuarse, ¿es muy largo? Estamos hablando de un proceso o de una investigación que mantenemos pendiente desde mayo de 2008. Sí. ¿Esto podría extenderse mucho más? No tanto más. Nosotros vamos a esperar la sentencia, que va a ser entregada ya la sentencia completa el próximo 28 de julio. Y es lo que hemos estudiado con los abogados, con Ramón Briones, Hernán Bocelán, abogados que han estado mucho tiempo en esto ayudando y de manera muy generosa, y se los agradezco públicamente. Creemos que hay elementos para pedir la nulidad, es muy evidente. Y ¿aquí debería haber condena penal? Es lógico, debería haber condena penal. ¿Cuánto era lo que ustedes pedían, digamos, para dejarlo claro más o menos? El Ministerio Público pidió 5 años. El delito tiene una pena muy baja, pero eran delitos reiterados, de manera que se puede llegar a una pena alta. Te muestro una cosa, mira, una boleta del día de hoy, de un remedio de los que estaba entre los remedios coludidos. Esto es Ciclomex, de 15 comprimidos. El mismo remedio de las 3 farmacias, comprados por mí hoy día en la tarde, después de las 5 de la tarde. 10.790 en FASA, 10.790 en Salcobrán, 10.790 en Cruz Verde. ¿Podría seguir existiendo lo mismo? Por lo que tenemos. A ver, ahí están las 3 boletas, ahí están las horas. A ver, aprovechamos de preguntarle también a Hernán en La Moneda. Hernán, ¿usted considera que después de todo lo que hemos conocido, siguen ocurriendo esta colusión, este acuerdo, de acuerdo a lo que tenemos aquí en una boleta, el mismo medicamento comprado en las 3 farmacias al mismo precio? Hoy día. Bueno, nada ha cambiado con respecto al 2008. Seguimos teniendo un oligopolio que controla más del 90% de la distribución minorista de medicamentos. Tenemos 3 empresas que controlan este mercado, pero además están integradas verticalmente. Tenemos la integración vertical está en esto. Son dueñas de laboratorios, además. Son dueñas de distribuidores por mayor. O sea,
el mercado está monopolizado y eso es lo que resulta que no hay competencia, no hay una competencia real y por lo tanto los acuerdos de precios son muy fáciles. En esto yo creo que nada ha cambiado con respecto al año 2008 y lo que está demostrando Jaime Mulet ahí es la realidad que estamos viviendo los consumidores en Chile, no solamente en este mercado, en muchos mercados. La concentración del mercado y la monopolización de las actividades nos ha llevado a que tenemos monopolios que tienen muchas herramientas para poder acordar precios, coludirse, y cuando salen minoritarios, cuando hay alguna competencia de alguno independiente como eran las farmacias, viene la depredación de ellos y la eliminación del mercado para quedarse con todo el mercado completo para poder coludirse, cobrar los precios que ellos quieren. Y por último, esto demuestra de que algo no anda bien en este mercado. Jaime, bueno, agradecemos, Hernán, el tiempo que nos da. Obviamente, Conadecu siempre tiene algo que decir, sobre todo en tema de consumidores, y nos mantenemos en contacto para seguir con este tema, que obviamente la próxima fecha es en julio. Entonces, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Escuchábamos ahí entonces al presidente de Conadecu. ¿Concuerda con las palabras este tema de la colusión? Bueno, ya usted mismo trae esta boleta, el mismo precio de las 3 farmacias sobre un medicamento. Fue un medicamento hoy día, al azar, de los 40 y tantos que se presentaron. Sí, concuerdo y aprovecho a felicitarlo, porque hacen un trabajo tremendo, con muy pocos recursos, digamos. Conadecu lleva muchos años trabajando en NAN y creo que es importante destacar eso. Fíjate que creo que es importante lo de hoy día, lo que pasó, hay que verlo desde la perspectiva de que hay cierta debilidad hoy día de parte del Estado que es muy peligroso. Bueno, hay un proyecto de ley que está viendo por este delito que se está presentando recién, entonces tenemos para un buen proceso. Pero sabes que todas esas cosas te van generando la duda. O sea, aquí hay una situación que es más compleja. Es cierto que se mandó un proyecto de ley por la Presidenta y está bien para especificar un delito determinado de colusión. Pero eso te pone en duda, eso de alguna manera lo plantearon, es parte de la defensa. Parte de la defensa de la farmacia es que este delito estaba derogado tácitamente en el Código Penal, que ya habían sido, en fin, condenadas en el Tribunal de la Libre Competencia. Hay que tener cuidado, pues son las estrategias de las defensas, entonces te generan la duda y yo creo que de esa manera influyeron en los jueces. Hay debilidad en el Estado de Chile, hay debilidad hoy día en el Poder Legislativo, que duda cabe, se está cayendo con los problemas que hay en la relación de la política de dinero, lo que se ha sabido en el último tiempo. Hay debilidad en el Ejecutivo. Hoy día queda una evidencia que también hay debilidad en el Poder Judicial y me preocupa, porque con una triquiñuela, con un argumento, te diría, más bien pequeño, se logra, digamos, se lo compraron claro, a la cantidad de abogados, informes peritos, en fin, que presentaron la farmacia. Y yo creo que por una debilidad del tribunal, de algunos subministros, en definitiva, acogen una de esas tesis. Es muy peligroso. Perfecto, yo creo que es peligroso porque vamos a enfrentar el caso Penta, vamos a enfrentar en los tribunales el caso Soquimich y otros donde gente poderosa va a ser juzgada y la única instancia que uno ve que está quedando con fuerza es el Ministerio Público y tenemos que tener mucho cuidado, porque si no aquí no van a condenar nunca a nadie poderoso en este país. Perfecto, muchas gracias Jaime por estar con nosotros, por aclararnos los puntos y esperar entonces lo que ocurra el 28 de julio con el fallo del tribunal. Nosotros hacemos una pausa, usted quédese porque seguimos revisando los hechos más importantes del día. La contaminación ambiental es un tema que no solo afecta a la región metropolitana. A nivel país, ya son varias las ciudades que atraviesan episodios críticos. Este lunes veíamos la emergencia que se decretó en Santiago. Hoy, Temuco y Valdivia presentaron esta condición. En regiones, el problema no son principalmente los autos, sino la calefacción. Abordamos este tema con el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París, que ya tomamos contacto, está en el centro de Santiago. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, habíamos visto estos episodios de Santiago, si tenía emergencia o no, pero en regiones está pasando algo muy similar y obviamente hay que mantener la atención respecto a eso, ¿no? Por supuesto que sí. En este minuto tenemos emergencia en Chillán, en Temuco, Padre de la Casa también, que está al lado, en Osorno y en Coyhaique. Y creo que eso es muy peligroso. Y como usted adelantaba, ahí la causa principal en estas regiones, en estas ciudades de región, es fundamentalmente el tipo de calefacción. Estas ciudades
utilizan mucho la leña para calefaccionar las casas, y ese es el motivo principal de la contaminación en esa zona. Aquí en Santiago, doctor, mire, es un poco diferente. Quiero revisar un poco el mapa de Chile al día de hoy, cómo amanecimos y cuál era más o menos la estructura por regiones que teníamos en cuanto a contaminación ambiental. Lo vamos a ir viendo entonces en pantalla. En emergencia ambiental en Temuco y Valdivia, preemergencia en Curicó, Talca, Chillán, Osorno, Coyhaique y Santiago, y alerta ambiental en Rancagua y Los Ángeles. Esto ya cambió, por supuesto, porque hablábamos recientemente y hay alerta en Chillán, en Osorno también hasta la hora de la noche, ¿no, doctor? Así es, en Coyhaique también y en Temuco. Yo revisé el mapa hace pocos minutos aquí porque se puede ver por un teléfono celular, un smartphone, se puede ver, eso es un gran avance que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente, y está en morado, lo que está en color morado es todo lo que está en emergencia, y como ya dijimos, parte en Chillán, Temuco, Osorno, Coyhaique, y probablemente se me va a alguna otra ciudad, pero es impresionante la cantidad de ciudades en este momento que están en emergencia ambiental por la contaminación con material particulado 2.5. Doctor, ¿qué diferencia hay entre este material particulado 2.5 que se registra en la capital con el que está en regiones? Porque en regiones también es producto de el uso de la leña para la calefacción. ¿Hay alguna diferencia? Probablemente, como dice usted muy bien, en las regiones es producto de la leña para calefacción. Aquí los estudios han demostrado que la mayoría del origen es el 47%, no la mayoría, pero un gran porcentaje, el tránsito vehicular. En segundo lugar, en Santiago. En segundo lugar están las industrias fijas, o sea, la fuente fija de contaminación. Y en tercer lugar estarían la calefacción por leña o la calefacción domiciliaria. Por lo tanto, obviamente las estrategias van a tener que ser diferentes dependiendo del lugar del país donde tengamos la mayor contaminación. Doctor, en regiones se está llamando, por ejemplo, a evitar el uso de calefacción con leña desde las 6 de la tarde hasta de las 18 horas hasta las 6 de la mañana. Pero ¿qué pasa? Porque obviamente el frío se siente fuerte y la gente va a seguir utilizándola. ¿Hay alguna recomendación? Bueno, la recomendación que se ha hecho desde hace un tiempo atrás es certificar la leña. Si nosotros usamos leña de buena calidad, con poca humedad, realmente certificada, eso va a disminuir evidentemente. Y si no, obviamente que va a haber que utilizar otras fuentes de energía para calefaccionar el hogar. Puede ser parafina, que también es contaminante desgraciadamente, puede ser energía eléctrica, que es bastante cara, y de esa manera obviamente disminuir la contaminación del ambiente. Ahora, hay excepciones. Yo he visto que en algunas regiones, en algunos lugares, si hay niños enfermos, si hay adultos mayores que no se puedan mover, se permite dentro de ciertos límites. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo por certificar la leña, ya que es el combustible más barato al cual tiene acceso estas personas, esta gente. Hay que entender también que necesitan, como usted muy bien dice, calefaccionarse. Doctor, antes porque nos queda poco tiempo, pero ¿qué enfermedades son las que aumentan más rápido con el tipo de combustión a leña? Estamos hablando de la zona sur. En general está estudiado eso y consultan más por problemas respiratorios, o sea, aumentan los problemas respiratorios. Fíjese que aumentan en un 7% los problemas respiratorios, aumentan las consultas en urgencia en un 3,5%, aumentan las hospitalizaciones, aumentan las muertes incluso por enfermedad coronaria. O sea, realmente es una catástrofe en el ámbito de la salud. Hay cálculos en ciudades grandes como Los Ángeles, en Estados Unidos, que fue muy contaminada. Al año se gastan $9.000 millones en salud por efecto de la contaminación. Por lo tanto, si hay gasto, si hay disminución en la producción industrial por las medidas ambientales, también hay que tomar en cuenta eso, que el gasto en salud es enormemente importante. Sobre todo hoy día se lanzó la campaña de invierno, doctor. Es fundamental tomar precauciones porque obviamente se van a comenzar a concentrar más personas por distintas consultas en los consultorios, ¿no? Es urgente tomar prevenciones como, por ejemplo, lavado de manos, vacunarse. Todavía se puede vacunar contra la influenza, estornudar en la manga, usar pañuelos desechables, volver a lavarse las manos. Si uno está enfermo, si se siente mal, si piensa que tiene alguna enfermedad viral contagiosa, no ir al trabajo porque va a contagiar a mucha gente. En el caso de los niños, lo mismo. Y ojalá que los que no se han vacunado todavía se vacunen a la brevedad porque todavía tenemos tiempo. Perfecto, doctor. Agradecerle este contacto y obviamente estar pendiente de lo que ocurre en regiones. Ya sabemos que para el día de mañana los episodios de emergencia aumentaron en relación al día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a usted. Un saludo a UCB Televisión. Muchas gracias.
Bueno, ahí teníamos entonces el contacto con el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Parry, sobre todo lo que está ocurriendo tanto en Santiago como en regiones. A usted lo invitamos a que se quede, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más análisis de noticias. El gobierno confirmó este martes la priorización de la agenda de desaceleración económica y su efecto en el plan de gobierno. Se asume que el ritmo de la economía no está donde se quisiera y se hizo un guiño al empresariado para que se sume al trabajo del Ejecutivo. Para analizar este tema nos acompaña el economista Rafael Garay. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tu lectura sobre esta transparentación, digamos, de lo que ocurre hoy día en materia económica, porque muchos hablan de lo que está pasando, pero es el gobierno el que lo asume hoy día. Mira, yo creo que ya está bueno que el gobierno asumiera el tema de, por ejemplo, menor recaudación y por ende problemas de efectivo para poder financiar las distintas reformas, es algo que muchos hemos venido diciendo y estimando hace tiempo. Te doy solamente un dato. Cuando estaba el ministro Arenas, ¿cierto?, que ahora fue reemplazado por el ministro Valdés, él señalaba que la reforma tributaria en régimen recaudaba 8.300 millones de dólares. Mis mejores estimaciones están en un rango entre 5.700 y 6.100 millones de dólares. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares menos en régimen. Es decir, que año a año la reforma aportaría a las arcas fiscales más de 2.000 millones de dólares menos. Cuando tú comprometes gastos permanentes, como se hizo, ¿cierto?, con el ministro de Hacienda anterior, y los ingresos no te dan para financiar, obviamente tienes que volver a la antigua y básica máxima de decir, mira, las necesidades son múltiples, pero los recursos son escasos y por lo tanto tengo que fijar prioridades. Ahora, el gobierno sigue insistiendo de que la agenda se va a llevar a cabo a como dé lugar, pero ¿se va a ver afectado? Esto antes de ver los factores externos que puedan incurrir en la economía. Podemos conversar respecto a los factores, pero ahora, si el ministro Valdés, ¿cierto?, ministro de Hacienda, reconoce que los recursos no dan, ¿cierto?, y por tanto habla de priorizar, bueno, yo creo que debería ser más claro. Yo creo que hay que hacer una lista clara de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer ahora y va a haber que, de alguna manera, diferirlas en el tiempo. No se puede hacer todo cuando los recursos son escasos. El problema que yo veo, fundamentalmente, es que este año ya llevamos más de 12.000 millones de dólares de deuda emitida. Un país que sigue siendo un país de bajo nivel de endeudamiento, claro, ha ido emitiendo deuda, ¿cierto? Tiene un gasto fiscal que en los primeros 3 meses del año acumuló una expansión de un 13% versus un crecimiento de la economía de apenas un 2,4%. Entonces, tú estás gastando mucho más de lo que en realidad estás recaudando y eso es un problema permanente. Este año vamos a terminar probablemente con un déficit en torno al 3,3, 3,4% del PIB. Eso es muy grave y te lo digo por lo siguiente, porque cuando uno revisa literatura y empirismo, digamos, ¿cierto?, experiencia de otros países, el límite máximo que una economía soporta desde el punto de vista del déficit fiscal está en torno al 4%. Y nosotros que veníamos de superávit, nos estamos acercando a un 3,3, 3,4%, y yo creo que eso es delicado. No quiero ser en este sentido súper exagerado de decir que todo se está cayendo a pedazos, no, pero sí es un llamado a la responsabilidad, a controlar y ser muy prudentes en la emisión de deuda, ¿cierto?, fiscal, y controlar mucho el déficit fiscal, que yo creo que se ha ido escapando un poco de las manos. Te quiero llevar a que revisemos las palabras que dio la presidenta hoy día después de este Consejo de Gabinete en el que se abordó esta preocupación por la economía nacional. Vamos a discutir la mirada de los recursos con que contamos, cómo priorizamos. Hay una enorme cantidad de proyectos de ley, cómo priorizamos aquello, pero siempre pensando en los proyectos de ley que tengan, digamos, que a la gente le lleguen los resultados que a la gente le importen. ¿Qué lectura se le puede dar a las palabras de la presidenta, considerando que ya en la tarde el empresariado señaló que aquí se tienen que hacer cambios a la reforma laboral, por ejemplo? Mira, antes de entrar a lo del empresariado, yo te diría una lectura relativamente compleja respecto al momento que está pasando la primera mandataria y que está pasando el ministro de Hacienda. Porque obviamente el ministro de Hacienda y la presidenta están presionados por los presidentes de los partidos de la nueva mayoría y los parlamentarios de hacer la reforma, y es muy entendible porque ese es su programa de gobierno, pero por otro lado por la escasez de recursos. Si uno tiene que ser objetivo, mira, si tú sumas la caída del precio del cobre promedio y el menor crecimiento, Chile va a recaudar este año, ojalá me equivoque, va a recaudar en torno a los 4.000 millones de dólares menos, ¿ya? Entonces eso tú lo vas a tener que gastar ¿cómo? Con deuda o recortar tus gastos. Entonces yo siento que el ministro de Hacienda está haciendo un juego complicado, que es decir, no, vamos a hacer todo sabiendo que no existen los recursos, claro, porque ese es el discurso para los de la nueva mayoría, y después trata de darle un discurso al empresariado y decir, mira, efectivamente, bueno, es dentro de lo posible porque hay que fijar prioridades.
siento que está un poquito atrapado el ministro, tanto por los frentes políticos como por el frente que es la fortaleza del técnico. Él ¿Una sabe, ecuación poco creíble en este sentido? para mí es poco creíble cuando él dice que vamos a hacer todo, porque sencillamente los recursos no dan. Y yo creo que el ministro en su fuero interno sabe que él requiere manejar responsablemente las cuentas fiscales y sabe que manejándolas responsablemente no tiene recursos para todo lo que se le está pidiendo. Y eso yo creo que es la preocupación del ministro, pero siento que no hay una declaración fuerte de decir, oye, ¿sabes qué? Para una parte de la iniciativa los recursos no están, vamos a ir a las iniciativas, digamos, principales, y después vamos a ir abordando las otras iniciativas. No se puede construir Roma en un día y es un error tratar de hacerlo porque nos va a llevar a niveles de endeudamiento alto, de déficit fiscal, debilidad, digamos, del punto de vista macroeconómico de la economía que no me gustaría ver, porque cuando uno mira experiencias de otros países es una situación difícil, ¿cierto?, después de acceder a endeudamiento, etcétera. Y lo otro es que tampoco nos podemos estar acostumbrando a gastar más de lo que tenemos. Y yo siento que cuando tú comprometes reformas, y si uno mete reforma laboral, reforma, sobre todo reforma de educación, etcétera, y tú te das cuenta que en régimen, de manera permanente en el tiempo, tú podrías tener gastos 2, 3, dependiendo de la estimación y cuál sea la reforma educacional, por ejemplo, o hasta 4.000 millones de dólares al año por arriba de tu recaudación, tú tienes un problema objetivo. Porque significa que vas a tener que estar emitiendo deuda permanentemente y ahí uno entra a un derrotero que es complejo porque aparte del gasto fiscal, ¿cierto?, mayor al ingreso fiscal, lo que te genera déficit, también te empieza a endeudar más y aumenta el déficit porque tienes que pagar esa deuda. Y eso es bastante complejo. Bueno, y dentro de esto que hablábamos de tal vez poco creíble esta ecuación, me interesa tu punto de vista sobre el empresariado. O sea, ¿qué pasa con eso? Se le llama que se sume a las iniciativas del gobierno, pero ellos dicen que la reforma laboral tiene que tener cambios. A ver, bueno, también lo mismo se dijo de reforma tributaria. Yo pienso que la reforma tributaria quedó mal hecha. Es una mala reforma muy compleja, va a haber que dictar reglamentos para poder implementarla, para que se pueda recaudar y para que las empresas puedan incluso pagar impuestos, porque hay muchas empresas y muchos contadores que no saben cómo esto funciona. Si lo llevamos al tema laboral, que yo creo que es parte de una agenda laboral. Esta es una reforma que no tiene nada peyorativo ni negativo decir que es una reforma sindical y de derechos colectivos. Eso es básicamente lo que digamos, contiene este cuerpo. ¿Okay? Frente a eso, obviamente que han habido disputas, tenemos en un extremo, ¿cierto?, la CUT que dice no reemplazo en huelga absoluto, el empresariado dice reemplazo en huelga absoluto. Bueno, había una cosa intermedia que era, por ejemplo, el reemplazo parcial para labores mínimas. ¿Okay? Y eso quedó fuera. Entonces yo entiendo que el empresariado, preocupado en un contexto en que la inversión ha venido cayendo, que si uno ve las cifras de IMASEC de los últimos 2 meses fue 1,6 y 1,7%, es decir, una economía sobrevolando por abajo el 2% de crecimiento, que es el peor escenario. Recordemos que el ministro Arena en su momento señaló un crecimiento en torno al 3,2% para este año, ni una cifra ni una posibilidad de llegar a eso, probablemente vamos a estar en un rango, según yo estimo, entre 2,2 y 2,7% de crecimiento para este año. Entonces, el empresariado juega su rol. Ahora, sí siento que producto quizás también del clima que se vive en el país desde el punto de vista político, empresarial, las posiciones se han endurecido. Yo creo que la posición, por ejemplo, de Herman von Mühlenbrock, por quien por lo demás tengo la mejor impresión, se ha ido endureciendo, así como se ha ido endureciendo la posición del nuevo ministro y eso genera falta de diálogo. Hubo una reunión, ¿cierto?, el día de hoy, entre el ministro Valdés y justamente la dirigencia que preside Herman von Mühlenbrock, y al final del día lo que sale es una cosa como, oye, aquí está mal hecho, hay exceso de gasto. Claro. Es una cosa, yo diría, compleja, porque al final del día, y tú lo sabes mejor que yo, lo que está lesionado son las confianzas. Entonces, cuando tú ves sobre la mesa propuestas que de alguna manera no te satisfacen, lesionas más la confianza. Y dentro de estas confianzas, para no dejarlo fuera también, los factores externos que pueden estar influyendo en la economía chilena hoy día, ¿cuáles son los principales? Mira, yo te diría, aquí hay 2 periodos. En el periodo original, comienzo del año 2014, cuando recién estaba asumiendo la presidenta Bachelet, había un contexto externo que era mucho más deteriorado. Hoy en día tú tienes una Europa recuperándose, tienes cierto Estados Unidos que con cifras, yo diría un poquito mixtas, también muestra mejores indicadores, y todos dicen, no, el problema de Chile y la desaceleración y la falta de inversión es solamente el ciclo minero y por lo tanto China. Sí, pero no es tan así, porque tú también tienes una caída muy fuerte del barril de petróleo, por lo tanto los términos de intercambio se compensan en parte, no totalmente, pero en parte. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué seguimos el año 2014 con una caída de la inversión del 6,1% y para este año el Banco Central proyecta una expansión del 0,7% y luego el Banco Central está estimando mal o sobreestimando? Yo creo que vamos a tener una caída entre 0 y 1,5% de la inversión. Por lo tanto, esto sigue hipotecando el potencial de crecimiento de la economía. Hoy en día tenemos un potencial bajo, solamente para darte un dato.
cuando se hicieron las propuestas y el programa de gobierno, se prometieron 4 niveles de crecimiento. 3% para el año 2014, 3,5% para el año 2015, 4,5% para el 2016, 4,5% para el 2017. En vez de 3, crecimos 1,9 el año pasado. En vez del 4% este año, vamos a crecer un 2,5, 2,6 con suerte. En vez del 4,5 del próximo año, vamos a estar creciendo un 3,4% y el año 2017 ya es más difícil de estimar. Entonces, todo eso te deja al final del día una caída de la recaudación fiscal muy importante para implementar reformas que son relevantes. ¿Cómo no va a ser relevante la reforma educacional? ¿Cómo no va a ser relevante, cierto, la reforma laboral? Bueno, Rafael, te agradecemos esta discusión necesaria sobre el tema de la desaceleración, un sinceramiento por parte del gobierno en esta jornada. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a una pausa, pero les contamos que para mañana, 24 de junio, hay alerta ambiental en el Gran Santiago. La restricción a los vehículos sin sello verde terminados en 3, 4, 5 y 6 para que anote y obviamente no tenga problemas el día de mañana. Quédese, ya regresamos con más esta noticia. Vive en tu casa toda la entretención de la Copa América con 3 Play de Claro. Comenta todos los partidos con internet de 10 megas con Wi-Fi. Encuentra la entretención con Claro TV con 40 canales HD y comenta cada gol con telefonía fija ilimitada, más de 300 minutos a celulares. Todo eso por solo 34.990 pesos mensuales por 6 meses. Que la Copa América sea mucho más que fútbol, con Claro es posible. Ahí teníamos esa mención, pero pasamos al tiro, a otro tema que desde ayer estábamos conociendo en el país, el CIMSE. De octavo y segundo medio bajó en sus puntajes de lenguaje y matemática. También un registro leve descenso en matemáticas, pero claramente hay preocupación por parte de la autoridad. El lenguaje de los octavos básicos lograron en el 2014 240 puntos, disminuyendo 15 puntos en comparación con el año anterior. ¿Cuál es la tarea pendiente? Lo revisamos con Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo podemos hablar? ¿Nos comparamos con países de la región, con países de la OCDE? ¿Comparamos nuestros propios resultados respecto al CIMSE conocido? No, respecto al CIMSE lo que hay que hacer es comparar los resultados que se han conocido con la trayectoria que ha tenido el sistema chileno de acuerdo a esas mismas mediciones. Y lo que hemos podido apreciar en los últimos 2 años es que hay un complejo estancamiento de los resultados del CIMSE. Chile había venido sistemáticamente mejorando la calidad de los aprendizajes de sus niños y ahora lo que hemos visto es que estos resultados se están estancando, incluso hay ciertas bajas cuya explicación puede ser un poco más compleja, pero lo principal aquí es constatar que hay un estancamiento y eso obliga a revisar ciertas políticas que se están llevando a cabo en el país y ver si efectivamente son las adecuadas para mejorar la calidad de la educación en Chile. Uno de los temas que siempre analizamos es la comprensión lectora de los chilenos, que es bastante deficiente de acuerdo a algunos expertos. Si hablamos de que en lectura bajamos 15 puntos, ¿esto quiere decir que tenemos un retroceso en educación? La baja de 15 puntos es una baja muy anómala, o sea, efectivamente es muy radical y aún todavía no hay claridad de qué es lo que explica una baja tan fuerte. Lo que sí está claro es que se ha producido un estancamiento y el sistema educacional tiene que estar en una permanente alza, tiene que ir en permanente desarrollo. ¿Falta aquí lectura? ¿Aumento de dispositivos que tal vez nos facilitan la comunicación y no necesariamente el aprendizaje en términos de lenguaje? Yo creo que el tema es un poco distinto y es que nos hemos desconcentrado de aquellas políticas que tienen impacto específico en los aprendizajes de los niños. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Políticas que apuntan al desarrollo de lo que ocurre dentro de la sala de clase. Empoderar a los directores de los establecimientos educacionales, políticas docentes que recién ahora se están discutiendo y vemos que también esa discusión ha ido tomando un curso complejo a raíz de las negociaciones con el Colegio de Profesores. El año pasado estuvimos discutiendo sobre temas de lucro, sobre temas de financiamiento compartido, aspectos estructurales que no tienen que ver con la calidad de lo que ocurre dentro de la sala de clase y vemos que la tendencia que se está instalando es a seguir sobre discusiones más bien estructurales y no respecto de medidas concretas para mejorar los aprendizajes en la sala. Bueno, sin ir más allá, estamos hablando de esto en pleno proceso de negociación de los profesores. Mañana una asamblea definiría si es que se termina esta manifestación, este paro indefinido. ¿Eso
daña aún más Por supuesto, estamos hablando del orden de 2.000 niños que están sin clases en los últimos 15 días, que son además de la educación municipal que tiende a recibir a los jóvenes o niños más vulnerables del sistema y evidentemente eso tiene un impacto que es grave. Y en torno a una discusión que sí se hace cargo de lo que queremos abordar, que es, por ejemplo, un mejor desarrollo de la profesión docente, de los profesores. Pero rápidamente esa discusión, que iba en una línea correcta, se estancó como consecuencia de las presiones que el Colegio de Profesores ha ido instalando. Hay un punto que está en discusión y que quiero preguntártelo también antes de que terminemos, pero es: ¿más niños en clase, menos niños en clase? ¿Eso influye? No, esa es una política que en la práctica tiene muy poco impacto. Hoy día en Chile el máximo de niños por curso es de 45, el promedio es del orden de 32, pero se da precisamente que aquellos colegios que tienen el máximo de niños por curso son colegios que tienen buenos resultados y son muy preferidos por las familias, precisamente porque son buenos colegios. Y en ese sentido, tomar medidas como bajar el número de niños por curso no es más que un guiño a lo mejor a una de las exigencias del Colegio de Profesores, pero es una medida poco eficiente. De hecho, el director de Educación de la OCDE hace poco presentó un documento donde apuntaba a uno de los mitos en materia de reformas educativas y señalaba precisamente ese como un gran mito, de que reducir los alumnos por sala tendría a apuntarla a mejorar la calidad de la educación y efectivamente no es una medida absolutamente eficaz en ese sentido. Falta un poquito más de lectura en ese caso, porque la lectura ayuda a la ortografía, ayuda a la comprensión. Falta lectura, efectivamente, pero a mi juicio lo que más falta es volver a retomar la confianza dentro de lo que ocurre dentro de los establecimientos educacionales, dejar de hacer tanta reforma estructural que tiene el sistema absolutamente paralizado y permitir que los colegios vuelvan a una lógica normal de desarrollo y de aprendizaje dentro del aula. Bien, Raúl, muchas gracias por acompañarnos hoy día en estas noticias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta aquí nosotros dejamos las informaciones. Usted quédese en compañía de UCB Televisión. Les recordamos que para mañana hay alerta ambiental en Santiago. La restricción para los vehículos sin sello verde es los terminados en 3, 4, 5 y 6. Le dejamos la información y que tenga muy buenas noches.